Bendiciones, hermanos. Qué alegría poder estar aquí compartiendo en nuestra cumbre nacional. Quiero compartir el tema de hoy. Hoy se me ha asignado hablar acerca de la expansión y multiplicación de nuestra red de iglesias CCI. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Quiero, primero que nada, compartir con ustedes los 3 puntos torales básicos de lo que vamos a hablar hoy y luego vamos a desempacarlos para todos ustedes. Primero que nada, queremos, con nuestro ejercicio de iglesia y con nuestro ejercicio de extensión y de expansión, queremos glorificar al Padre. Segundo, queremos aprender del modelo de Jesús y de sus apóstoles. Y tercero, queremos transicionar nuestra red de iglesias CCI a una cultura de multiplicación. Quiero, a manera de introducción, definir algunos términos. Primero, estamos hablando de expansión y estamos hablando también de multiplicación. Cuando hablamos de expandir, estamos hablando del crecimiento interno y del fortalecimiento de las obras existentes. Cuando hablamos de multiplicación, estaremos dando a entender que queremos multiplicarnos, extendiéndonos en forma de un movimiento exponencial de discípulos que hacen discípulos y de iglesias que plantan iglesias. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en CCI? Por ahí escuché alguna vez que para poder obtener las respuestas correctas, es sumamente importante hacernos las preguntas correctas. Y yo creo que la pregunta correcta en este tema más bien tiene que ver no tanto con lo que queremos nosotros, sino que qué es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y nosotros alinearnos con ese querer divino. Leemos en Juan 5:19 las siguientes palabras de Jesús. Jesús entonces dice, se dirigió a ellos diciendo, yo les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Él hace únicamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso hace también el Hijo. En Juan 13:15 Él nos dice, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En otras palabras, nosotros lo que deberíamos querer es seguir el modelo de Jesús. Y en términos de multiplicación y de expansión, Jesús es el mejor modelo posible. Jesús es el modelo por excelencia en ese sentido. El modelo de Jesús fue siempre hacer lo que el Padre deseaba. En pocas palabras, nuestra tarea es inquirir, investigar, conocer qué es lo que quiere el Padre, qué hay en el corazón del Padre. El apóstol Pablo nos da una vislumbre de lo que hay en ese corazón paterno de Dios cuando nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, Dios nuestro Salvador, el cual quiere, oiga bien, el cual quiere, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que hay en el corazón de Dios, es nuestro Padre. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios, mi hermano, está dispuesto a salvar a todos, a todo aquel que escuche, a todo aquel que crea, a todo aquel que se arrepienta. El llamado a la salvación de nuestro Padre, que es lo que hay en su corazón, es universal. Nos dice Romanos 10, versículo 14, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y continúa, pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? El Señor quiere que todos sean salvos, pero ¿cómo podemos hacer esto? Esa es otra pregunta correcta. ¿Cómo podemos lograr complacer el corazón de nuestro Padre? Y la respuesta es una sola palabra, multiplicándonos. La palabra clave para poder complacer a nuestro Padre es que nos multipliquemos. Y esto es algo, mi hermano, que no necesariamente estamos haciendo. Debemos de aprender a hacerlo. Debemos de aprender a multiplicar porque hay muchas personas en el mundo, hay muchas personas en el país, o dicho en términos de Jesús, porque la mies es mucha. Y sabe, la población crece cada día
más y más. Aquí mismo en Honduras, cuando por primera vez se tiene algún dato de un censo realizado, en Honduras habían 96.421 habitantes. Corría el año de 1791. Ahora que estamos en el 2021, habemos más de 9 millones de habitantes en nuestro país. Se calcula para el 2050 seremos 13 millones y medio de habitantes. La población crece de manera exponencial. Se dispara rápidamente en una curva que van a poder ver en la gráfica y asimismo debe de crecer la iglesia de manera exponencial. Debemos de aprender a multiplicar porque la gente es mucha y cada vez es más. Si la iglesia no camina al mismo paso, muchos son los que se perderán. Jesús habla acerca de cuál es su trabajo, y su trabajo, nos dice él, es completar la obra del que le envió. Esta es la obra, ¿verdad?, que complete la obra del que me envió. ¿Cómo podemos completar esta obra de Dios que Jesús fue enviado a hacer y nos encomendó a nosotros a hacer? Primero, teniendo claro cuál es nuestra misión. Nuestra misión es que todos escuchen el Evangelio, que bauticemos a los que creen, a todos aquellos que se arrepientan y crean, los discipulemos y que movilicemos hacia la cosecha, hacia los perdidos, a todos los creyentes. Recordemos que la misión no es la iglesia. La misión son los perdidos. La iglesia es el instrumento, la herramienta divina para cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Y esto todo anterior, a manera de introducción para clarificar un poco de qué estamos hablando. Entrando ya a los 3 puntos que originalmente planteamos. Queremos glorificar al Padre. Queremos expandirnos. Queremos multiplicarnos. Pero las razones por las cuales queremos hacer esto tienen que ser las correctas. No es para sentirnos exitosos en nuestros ministerios. No es para convertirnos en la denominación más numerosa o la mejor denominación de nuestro país o del globo. Ni siquiera es para agradar a nuestros líderes, a nuestros pastores o para agradar a nuestros obispos, no. La razón que nos motive, lo que debemos de querer en nuestro corazón, es glorificar al Padre. Jesús nos expresa en Juan 15 cómo se glorifica al Padre. Versículo 8 nos dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, dice que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Esto es lo que glorifica al Padre. La esterilidad no glorifica a Dios. El estancamiento no glorifica a Dios. La escasez no glorifica a Dios. A Dios le glorifica que llevemos mucho fruto. Interesantemente, en ese mismo pasaje de Juan 15, Jesús lo desarrolla llevando el tema del fruto en 4 momentos o 4 etapas. Primero habla de los que no llevan fruto y dice serán cortados y echados fuera. Luego habla de aquellos que dan fruto, que son podados para que lleven más fruto. Y por último nos dice que lo que glorifica al Padre es que llevemos mucho fruto. Aquí mismo podemos ver que en nuestro ejercicio cristiano, en nuestro ejercicio de vida cristiana o en nuestro ejercicio eclesiástico, no todos llevan igual fruto. Lo mismo nos enseña Jesucristo en su parábola famosa del sembrador en Marcos capítulo 4. Ahí él nos describe 3 campos sin fruto, 3 momentos sin fruto, 3 tierras que no llevan fruto. Y por último nos describe la buena tierra. Esa es la tierra que queremos ser. Tierra 4. Y cuando la describe la tierra 4, el Señor dice que algunas de esas semillas, inclusive que cayó en tierra que es buena, no lleva fruto parejo, no lleva fruto igual. Algunos llevan fruto, dice, cual a 30 por 1. Los otros, dice, cual a 60 por 1. Y los que mejor caminan ahí al 100 por 1. Déjeme contarle, tal vez usted tiene este mismo error, tal vez no, que yo tuve por muchos años. Cuando yo oía 100 por 1 ahí, yo entendía 100%. Y me parecía que eso era un gran aumento. Pero
Matemáticamente, 100% significa que si usted es uno y añadió otro, usted incrementó el 100%. Eso es adición. Pero Jesús está hablando de algo diferente aquí. Él está hablando de multiplicación. 100 por 1, lo que significa realmente es que usted es uno y este uno le obtiene 100 más. Si usted es uno y agregó 60 por 1, este uno produjo 60 más. ¿Quién de nosotros puede decir que está multiplicando actualmente? ¿Quién tiene multitud de discípulos que cada uno produce 30 nuevos discípulos? Nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos multiplicando. La inmensa mayoría de la iglesia ha olvidado cómo se multiplica. Sabemos dividir. Eso es muy evidente. Hay 40,000 o más denominaciones cristianas evangélicas. Sabemos a veces restar. Mucha gente es exmiembro de una iglesia. Se han restado, muchísimos. Algunos, a los que les va mejorcito, saben sumar, inclusive algunos saben sumar rápidamente, pero multiplicar, como nos lo está describiendo la palabra del Señor, es algo que necesitamos aprender. Pero en esto es glorificado el Padre, en el fruto abundante, cual a 100 por 1. Es conveniente que en vez de congratularnos por un poquito de fruto, nos demos cuenta cuál es la expectativa divina y nos demos cuenta que lo que Él espera es mucho, mucho más que lo que hasta el momento nosotros hemos podido rendir. En la fotografía que van a poder ver en la pantalla, ustedes ven diferentes momentos, nada de fruto, fruto, poco fruto y fruto superabundante, tal y como el Señor está esperando de nosotros. Entonces, queremos darle la gloria a Dios y la gloria de Dios consiste en que llevemos fruto. Un pensamiento más sobre el fruto. En conversaciones y en lecturas he podido ver que la gente procura de alguna manera disimular la falta de fruto, tratando de explicar que ese fruto no significa lo que significa. Y lo espiritualiza de tal manera que deja de tener ningún sentido ni ninguna practicidad. Pero esto no es complicado. Es bastante sencillo. Cuando está hablando de fruto, una parra de uvas, el único fruto que le puede producir son uvas. Ya lo dijo el Señor en Génesis, según su género, según su especie. Un árbol de cocos, una palmera de cocos, solamente cocos va a dar. Un nance no le va a dar mangos. Ahora pregúntese, si yo soy verdadero discípulo, ¿qué debo producir? ¿Cuál es mi fruto? Mis frutos son discípulos. Y si nosotros verdaderamente somos la iglesia, ¿cuál debiera de ser nuestro fruto como iglesia? El fruto son otras iglesias. El fruto y la multiplicación al que el Señor se está refiriendo en estas palabras es la multiplicación de otros discípulos que surgen de nuestros discípulos y otras iglesias que surgen de nuestras iglesias. Y cuando dice que así ha glorificado mi Padre, en ese mismo versículo nos dice, para que de esa manera demuestren que verdaderamente son mis discípulos. Podemos pensar que somos discípulos, pero si no hay fruto, queda en duda lo verdadero de nuestro discipulado. Jesús nos da un modelo a seguir. Y este es el segundo punto. Queremos aprender el modelo de Jesús y de sus apóstoles. Es interesante, cuando vemos a Jesús en su interactuar, en su vida, como lo vemos en los evangelios, no tenemos problema para ver a Jesús como nuestro modelo en nuestra relación con Dios. Lo vemos y decimos, así hay que relacionarse con Dios y así procuramos hacerlo. También lo vemos en su interacción con el prójimo, con otros seres humanos, y no tenemos problema de decir, Jesús es nuestro modelo sobre cómo vamos a relacionarnos con nuestro prójimo. Y Él es nuestro modelo y tratamos de seguirlo de esa forma. Perdonamos a nuestros enemigos y buscamos ser como Él es. Pero cuando se trata de la misión de Jesús, nos volvemos muy inventivos. Dejamos de seguirle como modelo y empezamos a tomar un modelo de la academia, modelo de la empresa, modelo del gobierno secular, de muchos lugares. Yo les propongo que veamos a Jesús actuar como el modelo de la misión. Nadie mejor que Él. ¿Qué encontramos en su modelo? Leo de Mateo 9:35.
Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9:35. Y Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, está él orando al Padre, dice, como tú me enviaste al mundo, Padre, yo también los envío a ellos de la misma manera al mundo. Jesús es nuestro modelo para la misión. Así como hizo él, debemos nosotros hacer. ¿Qué encontramos en el modelo de Jesús? Encontramos varios elementos que no son necesariamente los que nosotros estamos haciendo. Dice el pasaje, Jesús recorría, iba y recorría todas las ciudades, todos los pueblos y todas las aldeas. Piénsalo un poco. ¿Qué tanto de nuestra misión y de nuestro actuar eclesiástico es imitar a Jesús en su modelo de misión? ¿Qué lugares, qué barrios, qué colonias, qué comunidades estamos recorriendo nosotros? Queremos que la gente venga a nosotros, pero nosotros no queremos hacer el modelo de Jesús. Él iba a ellos. Ir. Segundo, tenemos que ir, pero también encontramos en el modelo de Jesús que él entrenó a sus discípulos y los autorizó y luego los envió. Estamos entrenando, capacitando a otros para multiplicarnos en otros, para enviarlos autorizados para hacer la misma obra de Jesús. Es interesante, esto es algo que vale la pena reflexionar. El envío de los 70, el envío de los 12 y el envío de los 70 está en Lucas capítulo 10, Mateo capítulo 10. Mateo tiene 28 capítulos, Lucas tiene 24. Cuando Jesús envió a sus discípulos, que dicho sea de paso, los envió completamente autorizados. Yo les doy autoridad, les dijo. Jesús los envió en el primer tercio de su ministerio. Si entendemos que Jesús estuvo 3 años en ministerio, ya para el primer año, Jesús tenía listos a sus discípulos y los autorizó para que fueran a hacer la misión. ¿Cometieron errores? Seguramente, pero solo así se aprende. ¿Cuánto tardamos nosotros en preparar una persona que viene recién convertido de hacer cualquier actividad en el mundo y lo tenemos listo para ir de misión? Porque el modelo de Jesús debería de ser el modelo que sigamos. Y para multiplicarnos y para extender el reino de Dios, necesitamos autorizar, necesitamos capacitar y enviar a otros. No basta con capacitarlos, no basta con autorizarlos, si no los enviamos. Tienen que ser enviados por nosotros, igual que Jesús hizo. Siguiendo el modelo de los apóstoles, quienes aprendieron de Jesús, encontramos a Pablo, quien expresa en Romanos capítulo 15, 19, y él dice, todo lo he llenado del evangelio, desde Jerusalén hasta Ilírico. Y si usted lee todo el pasaje, él está escribiendo a los romanos y les está diciendo, yo quería ya días ir a visitarlos, pero he estado ocupado. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Cumpliendo la misión. He estado tratando de llevarle el evangelio, dice él, a donde el evangelio no haya sido llevado todavía. Y por eso me he sido impedido. No he podido ir donde ustedes porque estoy ocupado cumpliendo la misión. De hecho, lo que les dice a los romanos es que él va a pasar por Roma, camino a España. Y que por favor le ayuden para que él pueda poder hacer la misión en España. ¿Por qué España? Porque ahí el evangelio aún no había sido llevado. El modelo de los discípulos era hacer lo que Jesucristo les había mandado hacer, y era llenar el evangelio, todo lugar, toda persona, hasta que no quedara ninguna persona sin escuchar el evangelio. En CCI, hermanos, queremos ser iglesias que se expanden mediante grupos en hogares, iglesias fuertes, iglesias autorreplicables, en cada vecindario, en cada comunidad de la ciudad o del pueblo donde estamos localizados, un grupo en hogar, una iglesia de base amplia, una iglesia fuerte, una iglesia saludable, una iglesia que se replica y se multiplica. Porque una iglesia saludable y una iglesia fuerte se convierte en una plataforma ideal para la multiplicación y la extensión del reino de Dios. Queremos aprender el modelo de Jesús y de sus apóstoles y recorrer todas las ciudades y todos los pueblos. Queremos plantar en CCI, en Honduras, una iglesia al menos en cada uno de los municipios del país, y que cada una de esas iglesias municipales pudieran convertirse en plataformas de lanzamiento para un poderoso movimiento
de discípulos que hacen discípulos y de iglesias que plantan iglesias. Queremos plantar iglesias simples, porque lo simple se reproduce. Queremos plantar iglesias livianas que no tienen un costo elevado, porque mientras más alto el costo de plantar una iglesia, menos se plantan iglesias. Queremos iglesias que se puedan reproducir rápidamente de municipio a municipio y de ahí a cada aldea y a cada comunidad. Queremos seguir el modelo de iglesias en casa, porque es el modelo de Jesús. El modelo del Nuevo Testamento, como podrán ver ustedes en esa gráfica que vamos a presentar ahí también, es abundante, es abrumadora la cantidad de pasajes bíblicos que nos muestran que la iglesia se reunía en casa. Nosotros aprendimos muchos años atrás el trabajo de la iglesia celular y la maravilla de la iglesia celular. Y la iglesia celular, los grupos en casa, los grupos pequeños, son un paso en la dirección correcta porque se van acercando al modelo de Jesús y sus apóstoles. La iglesia en casa, autónoma, esa iglesia es la iglesia del Nuevo Testamento. Usted lo podrá ver por todos esos pasajes bíblicos. Usted podrá estudiarlos por usted mismo. Todo el Nuevo Testamento representa a la iglesia así, de manera primordial, aunque hay algunas pequeñas excepciones donde se aparece la iglesia en espacios públicos, en espacios rentados, o inclusive en el templo judío, que por algún poco de tiempo les fue permitido a los primeros cristianos utilizar. Llegando al final, queremos transicionar a una cultura de multiplicación. Haciendo un pequeño repaso de lo que estábamos platicando hasta ahora. Dijimos primero que queremos glorificar al Padre con este ejercicio de multiplicación y expansión. Que queremos aprender del modelo de Jesús y sus discípulos. Pero también decíamos que queremos ser una iglesia que transiciona a una cultura de multiplicación. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo nos convertimos de una iglesia que sabe sumar a una iglesia que sabe multiplicar? Primero, teniendo una misión clara y urgente. Decía un familiar mío, lo que no es para ayer, quizás nunca se haga. Y es que la salvación desde el punto de vista divino siempre es ahora. Ahora es el día de la salvación, dice 2 Corintios 6:2. Es ahora. Mientras no tengamos una actitud urgente, mucha gente se perderá. En Honduras, cada hora, 4 personas se van a una eternidad, mueren sin Cristo, posiblemente más en tiempos de COVID. Y lo que hemos descubierto, saliendo cada semana a evangelizar y a recorrer las ciudades, los barrios y los caminos, es lo siguiente. De cada 10 personas a las que usted le habla el evangelio en una tarde, 3 toman una decisión para aceptar a Cristo en el momento. Se creen y se arrepienten. 3 de ellas se muestran con interés y lo invitan para regresar, para hablar más acerca de Dios. 3 ya son cristianos y van a alguna iglesia. El 27%, el 30% de nuestras gentes ya son convertidos. Y una persona rechaza de plano el mensaje. O sea que esa gente que muere, por lo menos un 33% iría a la eternidad si nosotros hiciéramos nuestro trabajo. La misión es urgente. Tenemos que tener una visión tamaño Dios. No podemos tener una visión que está solamente contenida en los muros de nuestras iglesias o en los muros de nuestra denominación, ni siquiera en el muro de nuestro país. Lo que vio Juan es una multitud que nadie puede contar, incontable, de toda tribu, de toda familia, de toda lengua, de toda nación. Y esa es la visión divina. Simplificar la vida de la iglesia. Una iglesia ocupada en todo, menos en la misión, es una iglesia que no va a poder multiplicarse. Le voy a describir rápidamente la vida de mi iglesia, yo no conozco la suya. Lunes es el día libre del pastor, no hay mucha actividad. Martes es día de discipulados para líderes, sesiones de trabajo, de coordinación. Miércoles es reunión de oración en la iglesia. Jueves, ministerios como matrimonios, juveniles y otro tipo de ministerios. Viernes, grupos en hogar. Sábado, estudio teológico, reuniones, celebraciones de fin de semana. Domingo, celebraciones de fin de semana. ¿Cuál es el día en que la iglesia hace la misión?
Cuando la iglesia está ocupada en todo menos en aquello en que Dios la tiene, no podemos multiplicarnos. Necesitamos simplificar la vida de la iglesia. Para ello también necesitamos herramientas simples, bíblicas y reproducibles. Cada miembro debe saber cómo ganar un alma para Cristo, una herramienta evangelística. Si no saben una herramienta simple evangelística, no van a evangelizar. Cada miembro debe saber cómo llevar a una persona que se convirtió con él y discipularlo hasta la madurez en Cristo. Si no saben cómo hacer eso, si no están capacitados, no lo harán. Cada miembro debe saber cómo conducir una iglesia en casa, un grupo en hogar. Si no lo saben, si no han sido capacitados, no lo harán tampoco, no habrá multiplicación. Cada miembro debería ser capaz de formar líderes, otros, para que también haya una nueva generación que continúe la labor. Una iglesia multiplicativa es una iglesia que generacionalmente crece. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero no que la siguiente generación, después de 40 años, no. Estamos hablando de un discípulo que fue evangelizado hoy y en el término de cierto tiempo, él está evangelizando a otro y discipulando a otro. Y el discípulo de él, después de un cierto tiempo, no exageradamente largo, también ha sido capacitado para hacer lo mismo. De manera que la iglesia está formada por múltiples generaciones de discípulos y el movimiento está formado a su vez por múltiples generaciones de iglesias. Eso es multiplicar. Lo otro, que es lo que sabemos hacer nosotros, es solamente sumar, aunque lo hagamos bien. Necesitamos recapturar aquella doctrina de la Reforma, que es la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. La palabra del Señor nos enseña que todos, 2 Corintios 5 nos dice que todos somos nuevas criaturas cuando hemos creído en Jesús y estamos en Cristo. Y todos ellos, nos enseña la Biblia, son ministros de reconciliación, son embajadores del reino de Dios. Nosotros creemos y preferimos un modelo de muchos, todos en la iglesia, cada uno haciendo su parte, la parte de buscar las almas, la parte de formar a los recién convertidos, que unos pocos, los que están arriba en el púlpito, tratando de hacer el trabajo de los otros miles que están en la iglesia. Muchos obreros plenamente capacitados, el sacerdocio de todos los creyentes. Después de todo, cuando Juan, el visionario, mira aquella visión celestial maravillosa y mira aquella multitud que canta delante del Cordero y pregunta, ¿quiénes son estos? Estos son los que han sido comprados por el Cordero para Dios su Padre. Y ellos son, dice, un pueblo de reyes y sacerdotes. Somos un pueblo de ministros, de reyes y de sacerdotes. Y debemos de ser capacitados. La labor del ministerio, todos aquellos que son pastores, maestros, apóstoles, profetas, es capacitar a los santos, al resto, para que también ellos hagan la obra del ministerio. Debemos entender entonces que hay cambios culturales que deben de suceder en nuestras iglesias y en nuestros liderazgos para que nos encontremos en la capacidad de multiplicar y de esa forma agradar al Padre. Dios me lo bendiga, hermanos, y que esto sea para edificación y vida para todos nosotros y para su iglesia. Oramos. Señor, glorifícate en la vida de tu iglesia. Que no se pierdan más, Señor, porque tu iglesia no anuncia la virtud de aquel que le salvó. Señor, glorifícate y extiende a cada rincón de este país. Señor, tú nos has enviado y nos has autorizado para ir y predicar el evangelio, para sanar enfermos, para proclamar la buena nueva, Señor. Que nadie sea, Señor, solamente una persona pasiva en la iglesia, sino que la iglesia, Señor, esté llena de protagonistas. Que seas protagonista en las batallas del reino de Dios.